¿Qué onda, banda? Estamos el día de hoy una vez más en Biologando desde Malamadre Producciones y estamos inaugurando la segunda temporada de este maravilloso programa, nada más y nada menos que con un invitado muy especial. Él es el doctor Fabio Germán Cupul Magaña, investigador de la poderosísima Universidad de Guadalajara. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está el día de hoy? ¿Qué tal, Ray? Gracias por la invitación. No, de nada, gracias a usted por haberla aceptado. Pues bueno, prácticamente le explico, la dinámica es muy sencilla. La gente que nos está escuchando, ya sea en Spotify o que nos está viendo ahí en alguna red social donde subimos estos videos, el tema es acercar la ciencia a la sociedad desde una perspectiva tanto científica, pero de divulgación, para que la gente entienda la importancia que tiene la ciencia en nuestro día a día. Entonces, primero que nada, Doc, cuéntenos qué es lo que hace, a qué se dedica. Usted es oceanólogo de profesión, ¿cierto? Así es. Tengo ya cerca de 30 años trabajando para la Universidad de Guadalajara. Anteriormente estuve trabajando en la Universidad de Occidente de Los Mochis y realmente en esta actividad académica llevo aproximadamente unos 33 años de labor. Y principalmente me dedico a la investigación de aspectos biológicos, pero otro aspecto interesante del trabajo de investigación es la divulgación científica, que es algo que desde hace muchísimos años que me ha gustado realizar. Y pues afortunadamente al trabajar dentro de la universidad puedo realizar ambas labores y que se compaginan pues muy bien. Entonces realmente me divierto haciendo este trabajo que es muy satisfactorio. Ok, excelente. Ahora cuéntenos un poco de su trayectoria académica. Usted hace la licenciatura, si no mal recuerdo, en la Universidad de Baja California, Sí, ¿cierto? sí, de hecho yo tuve la oportunidad de ingresar a la universidad en Ensenada, la Universidad Autónoma de Baja California, en el año de 1982, a los 17 años. Okay. Estudié la carrera de oceanología. Yo quería ser biólogo, pero se me dio la oportunidad de estudiar oceanología. Estuve 5 años en la universidad. Antes eran carreras de 5 años, ya no hay de esas. Luego estudié 2 años de una maestría ahí mismo en la Universidad Autónoma de Baja California, en Ensenada, una maestría en oceanografía biológica. Y al terminar la maestría, tuve la oportunidad de irme a trabajar a Los Mochis como director de la carrera de biología, apenas con 23, 24 años tenía. Y afortunadamente en Los Mochis, estando trabajando ahí, tuve la oportunidad de conocer al doctor Juan Luis Cifuentes Lemus, y estando él impartiéndonos un curso sobre histopatología de camarón, me invitó a trabajar en la Universidad de Guadalajara. Yo ingresé en la Universidad de Guadalajara en el año de 1992. Primeramente estaba en lo que era la antigua Facultad de Ciencias. Claro. Luego se formaron los centros universitarios y en el año de 1995 me vine para Puerto Vallarta y pues realmente fue la mejor decisión que pude haber tomado el estar por estos rumbos trabajando, porque prácticamente abres la puerta de tu casa y tienes a la naturaleza lista para dar a conocer sus secretos. Ahora, básicamente su trabajo de divulgación, ¿en qué se ha centrado? ¿En qué centra su trabajo divulgativo? Es muy diverso este trabajo porque, aunque soy oceanólogo de profesión, me he dedicado más a la realización de actividades relacionadas con la biología, principalmente con biología terrestre. Y ha sido muy diverso, tanto he hablado de aves costeras, aves terrestres, reptiles, mamíferos, cangrejos, insectos. Prácticamente he tratado de relacionarme con todas las áreas del conocimiento, pero siempre yo he tratado en mis trabajos de relacionar ese conocimiento biológico con la interacción humana, es decir, con la cuestión etnográfica, con relación a la cultura. Siempre trato de involucrar en mis textos la cultura de un lugar con sus creencias con relación a ciertos seres vivos y darle explicación biológica. Siempre me ha gustado muchísimo darle ese toque a mis trabajos de lo que tiene que ver con la cultura, con las ideas preconcebidas de las personas, porque es muy interesante, porque así conoce realmente una comunidad, claro, cómo ven a la naturaleza y de qué manera interactúan con ella. Ok. Dentro de lo que usted ha realizado, ha trabajado durante todo este tiempo en cuestiones biológicas, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, ¿cierto? Sí, hace aproximadamente 8 o 10 años que pertenezco al Sistema Nacional de Investigadores.
soy investigador nacional nivel 1. Qué bueno, porque de esa manera tienes un ingreso, un ingreso extra. Pero lo más importante, además de ese tipo de nombramientos, es que puedes realizar una actividad que te guste, que en este caso la investigación, tengas o no el nombramiento, o también algo muy, muy importante, tengas o no un grado de maestría, un grado de doctorado. Si es algo que a ti te gusta, lo puedes realizar sin ningún problema. No necesitas tener los grandes títulos o los grandes nombramientos para poder hacer lo que te gusta. Claro. Ahora, hablando de esto, ¿nos puede contar una experiencia que tenga particularmente, no sé, hablando de vida silvestre, algún trabajo que haya realizado, alguna cuestión que usted dijera, en esta expedición, en este sitio donde nos aventuramos, pues digamos que en ocasiones pasa, ¿no? En la biología, que uno suele poner su vida en riesgo por su trabajo. ¿Le ha pasado en algunas ocasiones? Sí, de hecho, he tenido, al menos nada más ha sido en una ocasión que fuimos a hacer una expedición en otros de los aspectos que trabajo, además de la biología, he tenido la oportunidad de coincidir con uno de los arqueólogos más destacados de la región occidente de México, que es el doctor Joseph Monyoy, que lo tenemos dentro de la Universidad de Guadalajara, aquí en el CUC. He estado trabajando muchos aspectos arqueológicos, principalmente zooarqueológicos, es decir, relacionados con los animales, pero en aquella ocasión fuimos a hacer un recorrido para buscar un sitio donde se habían encontrado ciertas figuras. Y resulta que nos confundieron con narcotraficantes, porque pensábamos, como llevábamos picos y palas y estábamos escarbando, pensaban que íbamos a enterrar a alguien. De hecho, más adelante, cuando íbamos de regreso, nos interceptaron y de hecho fue todo pensé que hasta ahí había llegado yo, fue todo un problema porque nos habían confundido con otro grupo rival, pero afortunadamente llegaron otros narcotraficantes, muy buenas personas, curiosamente, y dijeron que no había ningún problema, que había sido una confusión, pero que la próxima vez avisáramos que íbamos a ir para esos sitios. Esa ha sido una de las experiencias que sí he visto ahí, sí vi pasar mi vida como una película en ese momento. Pero más allá de esas experiencias, yo creo que las experiencias más importantes han sido aquellas en el que descubres algo interesante o nunca antes visto en la naturaleza. Por ejemplo, hace como unos 15 años que estaba haciendo un recorrido por la parte montañosa de Puerto Vallarta, la parte este, y curiosamente vi unas hormigas. Y dije, estas hormigas no las conozco, voy a recolectar algunas para ver de qué especie se trata. Y curiosamente, cuando intentaba agarrarlas, se hacían las muertas, se caían de lado, de uno a otro lado, haciéndose las muertas. Entonces recolecté algunas y duraron algunos minutos así dentro del frasco, haciéndose las muertas. Y dije, bueno, ¿qué pasó? Y resultó después que ese es un comportamiento defensivo de hacerse el muerto. Y nunca había sido descrito para esa especie en particular de hormiga. Entonces fue un hallazgo muy interesante. Posteriormente fue publicado en una revista de investigación. Fue un trabajo muy interesante que da una satisfacción extra el poder encontrar algo que nunca antes se ha visto. Claro. Eso es algo que se llama serendipia. A veces tú no andas buscando nada, pero se te pone la oportunidad de que aprecias un evento que nunca antes alguien ha visto y resulta que es novedoso. Entonces, a lo largo de mi vida he tenido el gusto o la oportunidad de observar cosas que nunca antes alguien ha visto y darlas a conocer al público en general, ya sea a través de artículos científicos o a través de artículos de divulgación. Ok, ahora, con esto que nos está contando, particularmente usted se ha llegado a encontrar o ha llegado a describir algunas especies nuevas para la región, ya sea aquí en Puerto Vallarta, o ha colaborado a nivel ya sea internacional o nacional con algún otro investigador donde hayan logrado descubrir o pues sí, generar una nueva especie para lo que es la biodiversidad mexicana. Sí, de hecho, he tenido en 2 ocasiones la oportunidad de hacer observaciones sobre nuevas especies, pero es curioso porque a veces uno piensa que solamente en expediciones en lo profundo de la selva o del bosque o de los desiertos es donde uno va a encontrar nuevas especies.
Y no es así siempre. La primera ocasión la tuve cuando fui al Instituto de Biología del UNAM a realizar una revisión de su colección de 100 pies que tienen depositados en la colección nacional de insectos de ahí del UNAM. Y resulta que de la infinidad de ejemplares que están puestos en alcohol en los gabinetes, muchos de ellos nunca han sido descritos. Entonces, revisando, encontré que un 100 pies que estaba en un frasco ahí olvidado y empolvado resultó ser una nueva especie de 100 pies para una cueva en Tamaulipas. Okay. Entonces, el descubrimiento se hizo con un ejemplar de una gaveta. Claro. La otra ocasión en que tuvimos la oportunidad de, junto con un grupo de colegas, tanto de aquí de la universidad como de la Universidad Autónoma Juárez, en Tabasco, fue con el descubrimiento de la tortuga casquito de Vallarta, cuyo nombre científico es Gynosternum bockti. Esa tortuga, desde hace muchos años que se conocía en la región, mucha gente la había visto. Se caracteriza porque es una tortuguita casquito, como las que hay aquí en la región, muy pequeñita, pero con una mancha amarilla en la punta de la nariz. Mucha gente la había visto, de hecho ya había pasado por manos de otros especialistas en tortugas, tanto nacionales como extranjeros, y había pasado desapercibida. Pero resultó que yo tenía más o menos unos 25 años tratando de preguntando a expertos sobre de qué se trataba, y todos me decían, no, ya se conocen las tortugas de la región, no hay nada que hacer, es una tortuga que ya sabíamos que existía aquí. Mucha gente también la conocía en la región, pero gracias al apoyo de gente de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, como de aquí, llegamos a determinar que precisamente es una nueva especie. Okay. De hecho, se publicó en el año 2018 el registro de la nueva especie. Mucha gente decía, yo ya la había visto. Pues sí, mucha gente la había visto, pero nunca nadie se había puesto a estudiarla para decir que era algo nuevo para la ciencia. Sí, claro. Ahorita, junto con el doctor Armando Escobedo, de ahí mismo del CUC, se está trabajando en un proyecto para conocer bien la población, porque actualmente está dentro de la norma oficial mexicana como en peligro de extinción, dado que está concentrada solo en la zona urbana, tanto de Puerto Vallarta como en el vecino Nayarit, en la parte del Nuevo Nayarit que se conoce ahora. Entonces, también pudimos trabajar para incluirla en la lista roja de la conservación de la IUCN, también ahí la incluimos, y actualmente se está trabajando con el apoyo de instituciones extranjeras para poderla criar y conservar en cautiverio, porque muchos ejemplares de la especie están siendo afectados porque al cruzar las calles de la ciudad, como viven en los cuerpos de agua de la ciudad, pues son atropelladas. Entonces, claro, ahorita se está trabajando en eso. Yo creo más adelante podríamos platicar, bueno, más adelante yo creo unos meses más, sí, que esté ya el proyecto consolidado, trabajar más con relación, platicar más con relación a la conservación de esta especie. Ok, usted se ha dedicado también durante mucha parte de su vida al estudio de lo que son los 100 pies y los 1000 pies y pues la cuestión de los artrópodos en general, ¿cierto? Sí, de hecho fue curioso cómo me inicié en este estudio. Al principio de la plática te comentaba que he realizado divulgación. Antes publicaba en periódicos locales en inglés y siempre publicaba sobre la naturaleza de la región. Claro. Y en una ocasión vi un 100 pies, le tomé fotografías y no sabía qué era. Entonces me puse a buscar en el internet especialistas internacionales sobre 100 pies. Encontré uno en Estados Unidos, el doctor Roland Shiley, ya fallecido hace algunos años, y le pregunté sobre ese ejemplar. Él me dijo, es tal ejemplar, pero nunca antes había sido registrado en México. Okay. Entonces dije, qué interesante, un área por desarrollar. Y también tuve la fortuna de conocer al doctor Julián Bueno Villegas, uno de los pioneros en la miriapodología, el estudio, claro, de los 100 pies y 1000 pies, aquí en México, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Entonces, junto con él, con quien he seguido trabajando, empezamos a describir especies que nunca antes se habían conocido para la zona. Entonces,
fue como me fui involucrando Sí, en ese sumergiendo. estudio, porque realmente dices, los 100 pies, los 1000 pies, capaz que mucha gente los está estudiando y hay muchos, ¿no? Realmente nomás somos un puñado de 5 personas en todo el país Ok. que nos hemos encargado de estudiar ese grupo. No hay gente joven, o hay unas 2 personas jóvenes que están iniciando, pero es un área totalmente desconocida. Y uno puede decir, bueno, y un 100 pies y un 1000 pies, ¿para qué me puede servir? Bueno, en el caso de los 100 pies, y mucha gente lo sabe, muerden. Y la mordedura es venenosa, inyecta un veneno neurotóxico, es decir, que paraliza. Claro, solo los pueden tener efectos nocivos aquellas especies cuyo tamaño puede sobrepasar los 15 centímetros o hasta los 30 centímetros, como algunas especies sudamericanas y asiáticas, pero por lo general son dolores como si fuera una picadura de un alacrán. Lo que no se sabe es que el veneno, de hecho hay estudios realizados en institutos aquí en México, tanto en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos como en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se ha encontrado que el veneno es tan potente como la morfina para aminorar los dolores. Ok. También tiene poder antitumoral y anticancerígeno. Entonces es una fuente de conocimientos para desarrollar medicamentos que puedan servir para mejorar nuestra salud. Y en el caso de los 100 pies, perdón, de los 1000 pies, que es el otro grupo, que generalmente se alimentan de materia orgánica en descomposición, es decir, de plantas en descomposición, pues esto tiene un papel fundamental, porque al alimentarse de todo ese material en descomposición, de nueva cuenta están llevando los minerales a la tierra para que sea aprovechada por las plantas. De hecho, eso es muy importante en las áreas agrícolas, porque de nueva cuenta se está remineralizando el terreno para que sea aprovechado por las plantas. De hecho, tienen muchísimos aprovechamientos, y es lo que actualmente estoy realizando. Estoy trabajando, describiendo ahorita las especies, haciendo un trabajo sobre las especies de Guerrero. Con un colega de Honduras estamos describiendo qué especies han sido registradas en Honduras. Eso es lo que estoy trabajando ahorita. Vamos a sacar, espero que este año, la lista de todos los miriápodos que existen en México. De hecho, en México existen alrededor de 780 especies de miriápodos, es decir, de 100 pies y 1000 pies en general. Ok, es muy interesante porque mucha gente piensa o llega a pensar o a creer que solamente algunas especies, particularmente que para ellos son muy vistosas, son importantes ecosistémicamente hablando, ¿no? Y los 100 pies y los 1000 pies tienen una importancia ecosistémica también bastante importante. Sí, de hecho, podríamos decir que todas las especies son importantes. A veces la gente, se puede decir, ¿qué problema puede haber si yo aplasto ese bichito que va caminando ahí? La cuestión es que no sabes si ese bichito es el alimento de otro que tal vez poliniza plantas, o que tal vez produce alguna sustancia que puede ser generadora de un medicamento para la salud humana. Es lo que se conoce como el efecto dominó. Tal vez tú eliminas una especie, pero esa está encadenada con otra y con otra y con otra, y finalmente acabas con el ecosistema. También la gente se pregunta, ¿y por qué es importante proteger las especies? Y pues lo importante es vivir nosotros. Lo que pasa es que realmente no nos interesan las especies. Finalmente, lo que le interesa al ser humano es su supervivencia. Claro. ¿Cómo la logramos? ¿Cómo no nos extinguimos? Pues protegiendo a nuestro entorno. Por eso vemos que muchos grupos, muchas naciones están interesadas en frenar el cambio climático, que estamos viendo ya sus efectos bastante potentes, porque finalmente todo lo hacemos para evitar nuestra extinción. De hecho, las proyecciones son que para el año 2100 probablemente estemos ya en el efecto de botella para la humanidad. Probablemente estemos a punto de extinguirnos si es que no se hace algo para revertirlo del cambio climático. Entonces, creo que hay que pensar así: lo protejo porque de esa manera me estoy protegiendo yo de una posible extinción,
o mis hijos, o en mi caso, de mis nietos, Sí, claro. de mi nieta. Es bastante interesante este apartado porque la gente suele pensar que la biología en términos generales, en cuestión de conservación, pues no es tan importante, ¿no? Para muchas personas lo importante o lo indispensable es el momento. Hay personas que ni siquiera saben, ya ha llegado a pasar, ¿no? Ahí con algunos colegas, de repente se platica sobre que han ido a dar pláticas de educación ambiental a alguna escuela y le preguntan a los niños, ¿ustedes saben de dónde viene, no sé, una fruta o la leche o algo así? Y sí dicen, sí, de Costco. Sí. Y pues no, la verdad es que no es así. Y la percepción que tienen desde ya muy pequeños en la actualidad y desde hace ya algunos años es que la naturaleza está ahí pues para servirse de ella. Y no es que no sea así, porque al final de cuentas hay que aprovechar los bienes y servicios que nos provee la naturaleza. Pero si conservamos y protegemos, hay algo muy importante que solemos decir, que lo dice mucho el doctor Juan Luis Cifuentes Lemus, que es hay que tanto educar para conservar, porque hay que conservar para vivir, porque lo que se conoce se quiere y lo que se quiere se cuida. Sí, así es. De hecho, una de las actividades importantes del investigador es no solo hacer la investigación y generar conocimiento con relación a la naturaleza, sino darlo a conocer a la sociedad, para que sea una sociedad informada. Lo pudimos ver claramente con la pandemia de COVID que tuvimos, donde ahorita le preguntas a una persona qué es el COVID y prácticamente todos te van a poder responder qué es y el tratamiento y los procedimientos que hay que llevar a cabo. ¿Por qué? Porque hubo una muy buena difusión, simplemente porque nuestra vida estaba en peligro. Claro. ¿Cuánta gente no desapareció que era de nuestro círculo cercano? Ahí es cuando te das cuenta que sí, la gente estaba valorando, y ahí también pudiste ver el valor de la investigación científica, que en prácticamente tiempo récord sacaron una vacuna que es la que nos tiene ahorita aquí. Claro. Entonces, ahí podemos ver que es importante la investigación, porque finalmente nos va a ayudar a sobrevivir como especie, como la divulgación para hacernos conscientes de eso. Entonces es muy importante el aspecto de la divulgación a la par de la investigación, y más en el caso mío, que yo trabajo en una universidad pública. Claro. Las universidades públicas como la Universidad de Guadalajara deben al pueblo el mantenerse, porque nosotros vivimos de los impuestos de las personas. Entonces, una forma de retribuir, además de impartir clases para la formación de los nuevos cuadros de profesionistas, también es dar a conocer a la población los hallazgos que estamos realizando. Es parte de nuestra labor como universidad pública. Para eso nos pagan con los impuestos. Y parte de eso es, si tú, en el caso de la divulgación científica, es interesante porque tú la tomas, la información científica, que alguien la da a conocer cuando tú quieres. O sea, no es obligatoria. No es como cuando vas y tomas un curso que tienes que presentar exámenes y tienes que pasar el curso para aprobar. No. La información científica, digamos la divulgación, ahí está. Entonces la gente la puede tomar cuando quiera, donde quiera, no tiene que ir a un aula. Claro. Y además es gratuita, aún sigue siendo gratuita. ¿Y por qué es importante? Porque así la gente está informada, y una persona informada finalmente va a ser un buen ciudadano, que es lo que necesitamos en este país y en todo el mundo. Buenos ciudadanos, inteligentes y que sepan tomar buenas decisiones. Por eso es importante leer, porque la lectura te da las experiencias de otras personas sin necesidad de tú exponerte. Claro. Adquieres la experiencia de esas personas que escribieron un texto o que escribieron un libro, y tú las puedes aplicar en tu vida y puedes llegar a ser mejor persona. De eso se trata, simplemente. Ahora, hablando y regresándonos un poquito al tema de los miriápodos, hay una pregunta que seguramente muchas personas se han hecho durante toda su vida y se preguntan si hay quien se la pasó contándole las patitas a los 100 pies o a los 1000 pies. ¿Los 100 pies tienen 100 pies y los 1000 pies tienen 1000 pies? Bueno, no los tienen. La idea es porque la razón de 100 o 1000 pues es una cuestión centrada en los seres humanos. Nosotros somos seres digitales.
¿A qué nos referimos? Pues que dependemos de nuestros dedos, de nuestros dígitos. Tenemos 10. Bueno, más otros 10 dedos, pero generalmente le prestamos más atención a los de las manos. Tenemos 10 dedos. Entonces, nosotros somos una especie basada en el número 10. Por eso es que hacemos tanto barullo y tanta laraca cada que un centenario o un bicentenario o que se cumplen 10 años o 20 años. De hecho, hay nombres de bodas, que si de oro, que si de plata, vas cumpliendo 10, 20, 30. O sea, el número 10 nos rige en muchas cosas. Entonces, cuando los primeros investigadores o naturalistas, en este caso, describieron a los 100 pies y a los 1000 pies, se fijaron que uno tenía más patas que otra. Y como eran muchos, dijeron, bueno, a los 1000 pies les vamos a llamar 1000 porque tienen más que los 100 pies que tienen 100, pero realmente no tienen, ni los 100 pies tienen 100, ni los 1000 pies tienen 1000. De hecho, al grupo que pertenecen ambos organismos se les llama miriápodos, una miriada, cientos y miles de patas. Los 100 pies tienen entre 15 pares hasta 191 pares de patas, pero no hay ninguno que tenga 100 exactamente. Y en el caso de los 1000 pies, pueden tener entre 10 pares, y recientemente se descubrió una especie que tiene alrededor de 600, casi 700 pares de patas. O sea, se pasó de las 1000 y tantos tienen. Entonces no tienen ese número. Simplemente se le da 100 o 1000 para indicar la cantidad, con base en nuestra percepción digital de las cosas, con base 10. Ok. Ahora, hablando de todo esto, la importancia que tiene la divulgación científica en la sociedad, hablamos de que pues, genera personas informadas, personas que tienen la capacidad de tomar decisiones, la importancia de las universidades de propiciar esta información. Sí. ¿Cuál cree que es el principal pilar para que exista ahora sí que esta divulgación científica, no nada más en una zona, sino a nivel internacional? Para empezar, buenos divulgadores. Que eso es lo que se necesita. O sea, dicen, la divulgación científica, poner en palabras llanas y sencillas lo que se dijo en una publicación científica. No, el divulgador debe ser una persona preparada en el campo. Que pretende estudiar. Entonces, saber, eso sí, expresarse adecuadamente, ya sea de forma escrita, de forma hablada. Hay muchísimas formas de hacer divulgación, hasta teatro, cine y todo. Entonces, se requiere de buenos divulgadores, porque a veces te pueden proporcionar, y es muy frecuente, mala información, o a veces tú lo puedes ver en ciertos portales donde está los clickbait, que es nomás, te ponen algo sensacionalista para que tú le des clic y no está totalmente mal explicado. O me ha tocado ver información que dice una cosa totalmente diferente a la que dice el artículo científico. Entonces, se requiere de un cuadro de buenos divulgadores. De hecho, al menos en el caso del UNAM, tiene una Dirección General de Divulgación de la Ciencia, tienen un diplomado, tienen posgrados en divulgación de la ciencia, porque es algo que se debe tomar con seriedad, así como vemos que nuestros canales de televisión están inundados por programas políticos con especialistas o financieros con especialistas, pero difícilmente tú ves un programa de divulgadores de la ciencia. Hace mucho había unos que se llamaba Domingo 7 en TV Azteca, muy bueno, pero no los hay. Se les da importancia a otras cosas cuando la base del desarrollo económico, político, social es la naturaleza, y le damos muy poco espacio a eso. De hecho, hay más espacios de quién te da el horóscopo, quién te adivina, que si la bruja fulana, que si la bruja sutana, que si el brujo fulano, que un divulgador explicándote las razones de por qué tal o cual cosa.
Claro, si no luego se vuelve sensacionalista, ¿no? Como Así es. el caso de algunos personajes que ya se ha hablado anteriormente, que lo que hacen es generar malos manejos de la vida silvestre, solamente por mostrar a las personas una especie de educación o divulgación de la ciencia, Sí. cuando en realidad lo que están haciendo es darle el mal ejemplo de qué es justamente lo que no se tiene que hacer cuando te encuentras una especie en la vida silvestre. Sí, curiosamente qué bueno que lo mencionas. La divulgación está ahí y tú le vas a plantear a las personas la situación, ya es decisión de la persona. O sea, Claro. tú solamente estás proveyendo las herramientas para que esta persona tome una decisión o piense qué hacer con relación a algo. Pero ahí está. Por eso te dije que hace un momento que se toma cuando quiere, se toma cuanto quiere y a la hora que tú quieras. No es algo obligatorio, que a veces cuando las cosas son obligatorias no salen o no se dan. Aquí por fortuna no es obligatorio, es por gusto. Claro. Entonces eso es lo que hay que siempre tener en mente. Y como te dije, es importante ser un buen divulgador, como un divulgador informado Actualizado. y actualizado. Justamente. Doctor, algo que le quiera decir a la audiencia referente a, no sé, por ejemplo, cuántas publicaciones ha realizado, cuántos artículos científicos, libros, etcétera, o algún mensaje que le quiera dar a todas las personas que nos están escuchando y viendo en estos momentos. Sí, de hecho, bueno, en mi caso he tenido la oportunidad de publicar 2 libros en una colección del Fondo de Cultura Económica que se llama La Ciencia para Todos. Es una colección realmente muy buena, muy accesible a cualquier bolsillo. Son obras muy baratas de gran cantidad de investigadores mexicanos, principalmente, donde la gente puede informarse de temas de matemáticas, de temas de astronomía, de biología, de física, de química. Y les digo, están al alcance todo. Ahí tuve la oportunidad de publicar con el doctor Juan Luis Cifuentes dos obras, unas que habla sobre otro de los campos que he trabajado, que son los cocodrilos, y el título es Los terribles cocodrilos, que si realmente lo son, cosa que no son. Ahí habla de aspectos ecológicos, aspectos sociales de los cocodrilos, y otro que publicamos más reciente sobre los venenos que son armas químicas de naturaleza. Prácticamente todos los grupos de seres vivos los abordamos en ese libro. También he tenido la fortuna de que el Ministerio de Cultura de Cuba me ha publicado 3 libros, también de divulgación científica, donde se compilan muchos ensayos que he escrito a lo largo de estos 20 años de trabajo sobre de divulgación. La ventaja, bueno, esos libros fueron tiros muy, muy amplios de 10,000, 5,000 ejemplares, todos agotados, y que prácticamente, por ejemplo, los libros del Fondo de Cultura, el de los cocodrilos está alrededor de los 60 pesos. El de los venenos es más caro, 100 pesos porque trae fotos a color, pero en Cuba realmente buscan poner la lectura a la sociedad. Por ejemplo, mis libros allá cuestan el equivalente de $1 mexicano, 2 pesos, para que la gente tenga acceso a ellos. De hecho, allá yo actualmente creo que el Fondo de Cultura Económica tiene una serie con aspectos históricos, creo que cuestan como 20 pesos, con información muy interesante. Ahorita olvido el nombre de la serie. Pero lo interesante es que si quieren, el mensaje sería, si quieren conocer algo, acérquense a la lectura. La lectura es algo que les va a fascinar, porque como les digo, ustedes la van a tomar cuando quieran, del tema que quieran, a la hora que quieran, sin ningún problema, y además les va a permitir experimentar cosas en pies de otros sin ni siquiera arriesgarse a hacerlo. Claro. Ok, doctor, pues bueno, muchísimas gracias por esta maravillosa charla. Este es la segunda temporada de Biologando. Vamos a estar subiendo esto a todas las plataformas digitales en las que podamos realizarlo. Y pues muchísimas gracias, doctor, por estar aquí. Gracias por la invitación. Y gracias a ustedes que nos están viendo y escuchando. Entonces, nos vemos en la próxima.